Buen día, soy Florencia Victoria Paz, estudiante del profesorado en matemáticas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y en esta presentación voy a desarrollar el trabajo práctico número 2 de la asignatura Taller Didáctico. Los temas abordados en la presentación serán la práctica de la enseñanza de la docencia, las características de la práctica docente, los sujetos de la práctica, la observación, la crítica pedagógica y la formación docente en la Ley Nacional de Educación. Las prácticas de la enseñanza de la formación docente son una construcción en el interior de un plan de formación. En un principio se consideraban las prácticas de la enseñanza, las cuales son el momento por el cual tiene que pasar cualquier futuro docente en donde se debe aprender a enseñar. Tiene diferentes características relacionadas con la ruptura entre la formación disciplinaria múltiples de campo y las integraciones al campo pedagógico didáctico. También la fuente de influencia del nivel en donde se van a dar las prácticas o en donde futuramente se va a ejercer, y también la relación que tiene las prácticas con la institución en donde se van a hacer. Desde la reforma de 1993, el concepto y el nombre se ha cambiado a prácticas docentes, porque ahora se considera que atañe mucho más que solo la función de enseñar, sino tiene muchas variables que lo hacen más complejo en relación a todo lo previo, a toda la formación y a todas las capacitaciones que necesita y las competencias que necesita un practicante. En las prácticas conviven dos mundos que son la práctica y la teoría, las cuales están totalmente relacionadas una con otra, lo que veremos a continuación. Se entiende como práctica aquellas prácticas docentes que se encuentran sustentadas en diversas experiencias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje en relación al sujeto, el conocimiento y las condiciones institucionales en concreto, aun cuando ellas no estén explicitadas. También se puede decir de las prácticas que son fuentes de interrogantes para el desarrollo conceptuales y de investigación de algún campo. La teoría es el desarrollo de un conjunto sistemático de proposiciones que hacen referencia a los hechos educacionales y están constituidos por proposiciones, leyes, principios, postulados y modelos que definen, describen, explican, interpretan y predicen hechos educativos. La relación que hay entre estos dos conceptos está dado porque, ya que reconoce que la práctica en las actividades que proponen hay alguna posición teórica, así como también los enunciados teóricos tienen consecuencia en la práctica. Esto quiere decir que las dos dependen una de la otra. La práctica necesita fundamentarse en la teoría para realizarse, y la teoría necesita retroalimentarse de la práctica, es decir, sacar conclusiones de lo que se da en práctica para formular y hacer nuevas teorías. Las prácticas docentes son un proceso complejo de preparación y ejecución de las prácticas de la enseñanza. Su función es mediar en el encuentro entre el proyecto político educacional y sus destinatarios. En él se involucran muchos actores: los docentes, los alumnos, los padres de familia o los tutores, la comunidad, las autoridades y la institución. Este entramado de relaciones está dado por diferentes objetivos que tiene la institución que quiere llegar a alcanzar, y está dentro de un contexto social en relación al lugar en donde se realizan estas prácticas. Las dimensiones de la práctica docente tienen diferentes características, las cuales son la personal,
El docente, ante todo, es un ser humano, por lo tanto, la práctica docente es una práctica humana. La institucional. El docente se mueve en un escenario cargado de normativas y necesidad de organización. Interpersonal. La práctica docente se fundamenta en la relación entre los actores que intervienen en el quehacer educativo. Social. El docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios sociales son diversos y variables. Didáctica. El docente debe organizar y enseñar mediante estrategias que permitan aprender. Valorar. La práctica docente no es neutra, conlleva un conjunto de valores, creencias, visiones en un determinado mundo. Los sujetos de la práctica docente son tres: el practicante, los formadores y los docentes de la institución, los cuales presentan entre ellos relaciones o contratos que desarrollaremos en las siguientes diapositivas. El formador es un docente que acompaña de manera constructiva la práctica en un proceso de residencia a un practicante, abriéndose a la escucha y a la comprensión. También está capacitado, o una de sus competencias es prevenir situaciones de diferentes índoles que se le va a presentar al practicante a la hora de dar sus residencias. También son un nexo importante con la institución en donde se van a dar las prácticas, en relación a que el formador establece las normativas que va a seguir el practicante en las prácticas docentes que va a dar en la institución. Tiene una importancia fundamental en relación a que cede su tiempo y su guía para formar a los nuevos docentes. El docente en las instituciones es un profesor que acompaña al practicante en su proceso de residencia, brindando su espacio y tiempo para el desempeño de la misma. Su función principal se centra en el proceso de enseñanza, en la enseñanza en el aula. Tiene un valor importante en relación al momento en el que cede su espacio, su curso, sus alumnos, su metodología, en el cual hay un convenio entre el practicante y el docente para ver un encastre en el aula en relación a los contenidos, a la secuenciación del mismo, y que todo tenga un sentido lógico y coherente a la hora de presentárselo al alumno. Este proceso es un proceso importante también para el docente de la institución, ya que él mismo aprende metodologías nuevas, nuevas utilizaciones de determinados instrumentos que presenta el practicante, así como en un momento él estuvo en ese lugar. El practicante es el centro del proceso y el participante más activo. Es un estudiante que busca la adquisición de habilidades para el desarrollo de su futura profesión o carrera profesional o técnica. El practicante en un principio tiene una lucha entre ser alumno y ser docente, que lleva a un proceso en el cual se pierde el estado de ser un alumno en sí y se empieza a considerar o poner en un rol de docente. En la iniciación de las prácticas se encuentra frente al mundo extraño en relación al papel o al rol que está tomando en este momento. La superación de las prácticas los habilita a una inserción profesional, es decir, que tiene las aptitudes o competencias para realizar la enseñanza. La iniciación de las prácticas son una construcción del plan de formación y el plan de aprendizaje en relación a que se presentan nuevos temas frente al practicante que han sido estudiados de manera pedagógica, pero al implementarse o al enfrentarse en el aula se tienen que adquirir nuevas competencias en relación a el tiempo en el que se va a enseñar,
la diferencia entre aprender y enseñar y diferentes tipos de aspectos relacionados con el mismo o que se presentan frente a la residencia.